Seguimos informando en el canal de la producción y a esta hora empezamos el servicio informativo Pro Industrias y lo hacemos felices de contar con visita hoy en nuestros estudios. Nos acompaña el viceministro de Industria, señor Francisco Ruiz Díaz. Viceministro, muy buen día una vez más al canal de la producción, el canal de los trabajadores. ¿Cómo está? Buenos días, Silvia. Bueno, un saludo a todos los televidentes y un gusto volver a estar nuevamente, y especialmente para hablar de industria. Esta que es su casa, Canal Pro, Sí. lo estuvimos acompañando en el servicio público a través de varias instituciones, pero ahora tenemos que hablar de industria, del trabajo que genera la industria y de los buenos números, tanto en trabajo como en comercio, que se lograron en el 2022, porque tenemos las estadísticas de cierre de año para celebrar de alguna manera. Podemos decirle, viceministro, si puede contarnos en rasgos generales, por lo menos, respecto a estos resultados de las estadísticas 2022 de importación. Sí, así es. Bueno, según estadísticas de los organismos oficiales, en el caso, por ejemplo, del crecimiento de la producción industrial, 2022 cerraría con un crecimiento del 1%, y parece ser poco, pero en realidad para todo lo que ocurrió en el año 2022 es una cifra muy positiva, vamos a decir, porque básicamente el sector de la industria en una gran parte depende de la agroindustria, y la agroindustria a su vez depende de la provisión de materias primas a nivel local, o sea, de la producción primaria. Y sabemos nosotros de que tuvimos una caída en la producción primaria debido a una sequía histórica. Entonces, a pesar de esa situación, la industria está creciendo 1%, impulsado especialmente por el sector de la manufactura, que en términos de exportación creció 20%. Y cuando hablamos de manufactura hablamos del sector de autopartes, el sector de confección, el sector plástico, el sector de la producción de manufacturas de aluminio. Entonces fue esa parte el que logró impulsar este crecimiento del 1%. En términos de empleo, según las estadísticas del INE, hasta el tercer trimestre teníamos un crecimiento de 3,7% en términos del empleo. En términos de inversiones, los datos del Consejo de Inversiones que administra la Ley 60/90 nos indicaban de 122 nuevos proyectos en el 2022, con un monto de inversión que creció bastante en relación al 2021. Estábamos hablando un poco más, o sea, 240 millones aproximadamente de inversión. Entonces, el 2022, a pesar de que el sector primario no le fue muy bien, por lo menos podemos ver una manufactura que sí tuvo un comportamiento resiliente, con un crecimiento positivo en la producción, un crecimiento positivo en las exportaciones, y en los dos segmentos, tanto en agroindustria, registramos un crecimiento del 2% en el sector de las exportaciones de bienes agroindustriales, y en el sector de bienes de la manufactura un crecimiento del 20%. Entonces, en términos de números, digamos que fue relativamente positivo, porque siempre tenemos que amortiguar con relación a lo que ocurrió en el sector primario. Bueno, para hacer unas repreguntas, viceministro, primero me gustaría reiterar y separar un poquitito esos números que usted daba. Producción agroindustrias, ¿cómo estuvo? Nos daba un número. Y el sector de la agroindustria creció en términos de exportaciones. De producción. En términos de exportación, ¿verdad? Porque no tenemos separado el sector, digamos, de la agroindustria en relación a la manufactura. Tenemos el PIB industrial. Y en el PIB industrial están los dos sectores, el sector de la manufactura y el sector de la agroindustria. En términos de crecimiento, el PIB me indica que creció 1% el sector de y eso ya la industria. los dos indicadores en este caso. Sí, así es. Y nos decía usted, también mencionaba que manufactura fue uno de los sectores que estuvo mejor, ¿no? Vamos a decirle, y creo que la palabra clave para destacar acá y realmente celebrar, como lo decíamos al principio, es la resiliencia, porque tuvimos que enfrentar unos años muy difíciles con pandemia, años de arrastre de sequía que tuvieron que enfrentar en el sector industrial. Ahora, en cuanto a eso, siempre están mencionando, pues estamos conversando acá en Proindustrias con los industriales, los trabajadores que enfrentan la competencia desleal. Sí. El contrabando, mencionan otros sectores en cuanto a la informalidad, cómo estuvieron combatiendo, además de con el trabajo propio, ¿no?, que siempre está tratando de apostar por la mejora de calidad, cómo estuvieron combatiendo esto las industrias y las instituciones como el MIC que las acompañan en este caso en el 2022. Y en primer lugar, el MIC tiene un conjunto de herramientas que están orientados a dotar de competitividad al sector de la industria. Entonces ahí hay dos herramientas muy importantes, tres en realidad, que tuvieron muy buen desempeño en el 2022. Estamos hablando en primer lugar, por ejemplo, de lo que es el régimen de importación de materias primas. Entonces el régimen de importación de materias primas permite a los industriales importar sin pagar gravamen aduanero insumos que provengan fuera del Mercosur.
Ese régimen tenía que culminar este año, sin embargo, se renegoció en el Mercosur de manera anticipada ya en el año 2021, justamente por lo que mencionabas, por las circunstancias adversas que el sector debía enfrentar, y ahora se puso en vigencia ese régimen hasta el año 2030. Eso, por ejemplo, genera muchas expectativas positivas, ¿verdad? Ya no existe la incertidumbre si año a año vamos a tener ese régimen. En segundo lugar, la ley 6090. En el ámbito de la ley 6090, los industriales tienen la posibilidad de importar bienes de capital, maquinarias, herramientas, con un conjunto de beneficios que les permiten tener competitividad y poder competir, ¿verdad?, con relación justamente a productos que se fabriquen en el extranjero, ¿verdad? En el caso de materia prima, justamente tiene esa orientación muy fuerte, lo que te mencionaba primero. La materia prima lo que hace es le dota de competitividad a las industrias nacionales para que inhiban importación. O sea, al reducir los aranceles, ¿verdad?, tienen un factor de ventaja, y ese factor de ventaja les permitió ser resilientes y sobrevivir al contrabando, vamos a decir, ¿verdad? Se nota un crecimiento tremendo en el sector, 80% aproximadamente en relación al histórico. Si uno mira, por ejemplo, anteriormente cuánto se importaba de materias primas para el sector industrial, estaba en el orden de los 307 millones de dólares en el histórico. Sin embargo, en el año 2022, con relación a ese histórico, tenemos un crecimiento casi del 84%. Llegamos a casi 600 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que las industrias fueron muy resilientes, enfrentaron todos esos desafíos, incluyendo el contrabando, ¿verdad? Importaron una gran cantidad de materias primas, lograron transformar y lograron inhibir importaciones y al mismo tiempo también incluso exportar. Y generalmente afecta a determinados sectores donde Paraguay está ganando mucha fuerza. Uno de ellos es el sector de la industria alimentaria, tiene que competir con el contrabando, ¿verdad? Y en ese sector está ganando bastante fuerza el sector de la industria nacional en términos de calidad y en términos de costos, ¿verdad? Y el segundo sector que suele estar muy afectado por el segundo sector industrial, ¿verdad?, porque después está el sector primario también, que suele estar muy afectado por el contrabando, es la producción del sector de las confecciones. Y lo que nosotros estamos observando con las confecciones es que al negociar Paraguay varios acuerdos internacionales y teniendo en cuenta la calidad de las confecciones, hemos registrado un aumento significativo en el sector de las confecciones. No recuerdo el monto exactamente, pero actualmente estamos exportando casi por 180 millones de dólares, ¿verdad?, de confecciones a todos los países del mundo, principalmente al Mercosur. Entonces, de alguna u otra manera, ya que me vienen a competir acá en mi casa, yo me voy a la casa de ellos también, entonces, a vender exportación, y lo estamos haciendo con mucho éxito, al punto que tenemos dos grandes anuncios de inversión muy fuertes en Alto Paraná. Son dos empresas, una de ellas ya está instalada, está produciendo, solo que importa el hilo para producir tejido y luego hace confecciones. Y ahora lo que va a hacer es comprar algodón que se produce acá en Paraguay, va a hacer el hilo, ¿verdad? Y se está colocando también una segunda hilandería, ¿verdad?, con una inversión de 20 millones de dólares. Esta primera 20 millones de dólares, la segunda también 20 millones de dólares. Estamos viendo inversiones muy fuertes ahí, ¿verdad? O sea, digamos que nuestras industrias, al tiempo de volverse muy resilientes, también se volvieron competitivas. Viceministro, usted nos menciona inversiones nuevas que están llegando para un rubro muy importante también que es el algodón en Paraguay, pero que sabemos que redujo su producción. De alguna manera creo que podemos ir animándole también a los productores a que apuesten de nuevo para ese rubro para poder proveer esa materia prima, ¿no? ¿En cuánto tiempo estarían instalándose? Porque sabemos también una inversión así lleva su tiempo, estas nuevas industrias que usted anuncia en nuestro país. Y la industria que ya está instalada, ya está comenzando la construcción de lo que le llaman ellos la nave industrial, para en ese sector desarrollar el sector de la hilandería. Está en Alto Paraná, en la zona de Mingaguazú. Y la segunda industria llegó, creo que a finales del año pasado, a anunciar su intención de venir a invertir. Esa industria probablemente, por todos los tiempos que lleva la inversión, ¿verdad?, quizá a final de año tenga programa aprobado y probablemente en el año que viene estaría quizás ya iniciando la construcción y a lo mejor iniciando las primeras operaciones, pero esta otra yo creo que a mitad de año ya estaría comenzando las operaciones. Y también anunciarte que Paraguay hoy está recuperando la producción de algodón, ¿verdad? Se está produciendo algodón en el Chaco con un nivel de rendimiento de aproximadamente 3.500 a 4.000 kilos por hectárea, ¿verdad? Y ahora justamente llegando el 2 de enero de este año, ¿verdad?, recibimos un proyecto de inversión 10 millones de dólares para una desmontadora de algodón
en el Chaco, ¿verdad? Que va a tener una capacidad muy importante de procesamiento. Ya hay una desmontadora en el algodón, ¿verdad? Dos había en realidad, ¿verdad? Una que pertenece, digamos, a una familia tradicional en el país que se dedica a la producción de confecciones, ¿verdad? Y ya tiene su desmontadora instalada. Sin embargo, actualmente se va a instalar una segunda desmontadora bastante moderna que va a tener 5 veces más de capacidad que esta primera desmontadora que ya está operando, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso es un aviso muy importante y yo creo que en los próximos años vamos a volver a recuperar la cantidad de algodón que teníamos en la década de los 90. Y lo más importante que vamos a estar trabajando acá, ya metiendo a industria también, que no es solamente que estamos sacando materia prima. Sí. ¿Cuáles son los mercados principales? Nos decía usted, ellos están entrando a nuestro mercado, pero nosotros también Sí. estamos saliendo al mundo con esa marca Industria Paraguaya, que realmente es orgullo nacional. Los paraguayos somos así, muy orgullosos de lo que logramos, ¿no? ¿Cuáles son los principales mercados de exportación de las industrias locales? Y tenemos como siempre, por una cuestión de ventaja en términos de costo y distancia, Brasil en primer lugar. Brasil aproximadamente se destina a 2 de cada 3 dólares que exportamos, ¿verdad? En segundo lugar, Argentina, ¿verdad? Donde normalmente exportamos 14%, está entre 14 y 15%. Y también el mercado americano, donde generalmente un 5 a 6%. Tenemos, ahora aparece, por ejemplo, Taiwán como un destino importante del sector de la agroindustria. Chile, donde estamos destinando, es el principal mercado de destino del sector agroindustrial. Entonces, en el caso de la manufactura tenemos Brasil, Argentina, tenemos Uruguay, Estados Unidos, Singapur, en el caso de la manufactura. En el caso de los bienes agroindustriales tenemos Chile, Brasil, Rusia, Taiwán, creo que algunos productos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero en el caso de Taiwán estamos teniendo un crecimiento acelerado de las exportaciones. Creemos nosotros que Taiwán se estaría posicionando en el 2023 como el segundo o tercer principal mercado de destino de los productos agroindustriales. Esto, al hablar del potencial de Taiwán, creo que es muy importante destacar esto, viceministro, porque siempre está el debate de qué tanto, qué oportunidades le da al mercado Taiwán en Paraguay, porque en cuanto a lo que es impacto social es claro, ¿no? El aporte que da, pero siempre el negocio se está reclamando, vamos a decirle, desde diferentes sectores, no solo el de procesamiento industrial en Paraguay. Ya estamos hablando de negociaciones cerradas, estamos hablando de trámites que se están realizando. ¿En qué etapa estamos con este mercado? Con Taiwán hoy tenemos una agenda diametralmente opuesta con relación a décadas pasadas. Se sustenta sobre 3 ejes importantes. En primer lugar, transferencia de tecnología y de conocimiento. Hoy ya lo estamos ejecutando, tenemos varios convenios de cooperación ahí, ahora estamos trabajando con ellos en temas de electromovilidad, por ejemplo. También ellos nos están apoyando con diferentes universidades para la elaboración de una nueva política industrial. En segundo lugar, tenemos el componente de lo que son las inversiones, ahí ya tenemos también conversaciones bien avanzadas, y quizás el tercer componente es el que está más avanzado, que se trata de comercio. Nosotros tenemos en el histórico, antes de firmar con Taiwán el acuerdo, porque tenemos un acuerdo de cooperación que se firmó en el 2007 y que hoy está produciendo el impacto, tenemos antes de ese acuerdo Paraguay exportaba 17 millones de dólares en promedio a Taiwán. Hoy está exportando por encima de los 200 millones de dólares en menos de 5 años, ¿verdad? Desde que se firmó el convenio. El convenio con Taiwán se firmó en el año 2017 y entró en vigencia a partir del 2019 aproximadamente. Ya está dando resultados muy positivos. Con esta apertura al mercado para la carne de cerdo, y quizás vaya a haber un anuncio muy importante también de mayor apertura en Taiwán, ¿verdad? Con relación a la carne de cerdo, porque hay un sector de la carne de cerdo donde somos muy competitivos, que tiene todavía aranceles altos, pero probablemente el gobierno de Taiwán anuncie en los próximos días algún tipo de reducción de eso. Pero con esta apertura nosotros estimamos que llegaríamos fácilmente en 2023 exportaciones a Taiwán por encima de los 400 millones de dólares y, como te decía anteriormente, Taiwán ubicándose entre el segundo o tercer lugar de destino de las exportaciones agroindustriales. O sea, hay una agenda concreta, esa agenda concreta está basada en estos 3 puntos: transferencia de tecnología y conocimiento, inversiones, comercio, ¿verdad? Ya tenemos la herramienta y ya tenemos la evidencia de que eso está generando resultados.